2023 como el primer guandul, pero ahora renovado, ya una mata de guandul curada con medicamentos sin fumigación, como dicen, natural. Estamos aquí con la gracia de Dios en este su programa, el primer programa del año, bien vivo, con la intención de que entablemos este conversatorio horizontal, transparente, objetivo, que persiga la unificación de los esfuerzos para la construcción de una sociedad mejor cada día, que sea más incluyente, que sea más esperanzadora y que tenga un futuro más promisorio por tal. Iniciamos el 2023 deseándole mil felicidades, que cada uno de ustedes tengan sus proyectos, cada uno de ustedes haya sacado el tiempo para elaborar sus planes, su proyecto de vida, para evaluar el año pasado, esperando que este año sea de mucha más seguridad y mucho más esfuerzo para lograr los objetivos que no se pudieron lograr en este etapa. Pero tenga su proyecto, trabaje por su plan, trabaje con disciplina por su plan, por su proyecto de vida, porque quien no lo tiene no sabe hacia dónde va, no sabe por dónde salir, no sabe qué esfuerzo hacer cada minuto, y entonces se dilapida el tiempo, dilapida la energía y no le va a dar resultado. Tenga su plan, trabaje con su proyecto, que es lo que le va a dar a usted un resultado exitoso. El país, nosotros aspiramos que este país, este año, tenga una mayor cohesión, que siga por donde va con el crecimiento, pero que tenga una mayor participación en la independencia del proyecto de cada quien. Que el Estado sea un garante de que cada familia pueda tener su propio proyecto, que lo auspicie, el emprendedurismo, que la economía dominicana tenga fortaleza en función de la inclusión, que cada productor tenga mayor seguridad, mayor confianza, que tenga sus esfuerzos bien concentrados en el éxito. Nuestro país va hacia adelante y solo necesitamos que entre todos nos unamos los esfuerzos que el gobierno está haciendo para que haya menos dificultades en cada familia. Me sale siempre decir que el esfuerzo de todos nos lleva por buen camino. Y a partir de ahí, entonces presento a quien me acompaña todos los martes aquí, a nuestro hermano y amigo Jesús Ogando, quien le damos la bienvenida, le deseamos ya feliz cumpleaños, pero también feliz año nuevo. Gracias, Licho. Todavía faltan 3 meses para cumplir años, pero gracias, de todos modos se recibe. Es un gran honor estar aquí todos los martes contigo, Licho, y hoy que es el primer martes del año 2023 y que además es el primer programa del año, porque el presidente declaró no laborable el día de ayer, en virtud de que antes de ayer domingo era 1 de enero. Yo lo vi y escuché muchos comentarios de esa medida muy favorables. Yo creo que fue acertada declarar no laborable el día de ayer lunes, y por esa razón el programa no salió en vivo. Y la verdad es que nosotros felicitamos a nuestro presidente por esa decisión y felicitamos a todo el pueblo dominicano y le auguramos los mejores éxitos y, como tú decías, hacer planes para que podamos saber hacia dónde vamos y qué queremos en nuestras vidas. Así es. A propósito de ese
primer día del presidente que decretó no laborable. He oído muchas versiones, pero yo soy de los que cree que fue una buena decisión. Sí. Fue una buena decisión porque el 31, la gente todavía el 1 de enero es un día que la gente lo toma para la familiaridad, para compartir y todo. Entonces, el presidente lo que le ha dado es a cada familia, a cada dominicano, un espacio para que pueda disfrutar a plenitud el día 1, que es el día feriado, Sí. comprendiendo que ya el día 2 puede regresar a sus casas, a sus hogares, para que inicie ya tranquilo. Porque el día 1, que es día feriado, todo el mundo quiere venir. Entonces, lo que creo es que le ha facilitado, inclusive el tránsito, este ha sido mucho mejor. En este país hay un % muy alto de ciudadanos que vivimos en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, como le llamamos la provincia y el distrito, pero que tenemos relaciones familiares, amigos, relacionados en el interior del país. Por ejemplo, yo tengo 27 años viajando todos los días 30, 31 y el día 1 estoy en Santiago, donde la familia de mi esposa. Entonces, cuando uno regresa, el día 1, el día 31 es tradicional que este país espera, en el mundo entero se espera el año nuevo y nosotros siempre en familia. Recuerdo que el sábado en la noche, faltando unos minutos para concluir el año e iniciar el año nuevo, reunidos en familia, estábamos compartiendo y decidimos hacer una oración para esperar el año en la presencia de Dios. Y eso fue algo que realmente casi siempre lo hacemos, todos los años, y luego generalmente se celebra en familia, como tú decías, pero si nos empaquetamos todos en el regreso del día 1, entonces hay muchas dificultades, y qué bueno que el presidente vio esa necesidad de que el país pueda compartir más tiempo en familia, y ojalá eso se institucionalice, y el año que viene, no importa que caiga domingo, el año que viene no va a caer domingo, pero si el día 2 se lo damos no laborable al pueblo dominicano, sería algo que yo creo que va a ser muy favorable para que la familia pueda estar en unidad, y que pueda ese día también la gente descansar un poco, porque el día 1 realmente no se descansa. No se descansa, se divierte mucho, y además es un día para tú visitar. Sí. Visitar eso, y entonces te da más sosiego. Y si tiene el día 2 no laborable, el país no va a pierde sí, de trabajar, se deja gana, de producir alguna gana cosa, en la fortaleza de la sociedad, la unidad familiar, que es la unidad de la sociedad. Y esos mismos trabajadores que van a descansar ese día, que a lo mejor es un día que no van a producir a un 100%, a lo mejor van a producir a un 30 o un 40%, no es mucho lo que se pierde. No, hombre, no. Correctamente. Y a propósito de eso, el COE da un informe de los accidentes, 38 fallecidos. Wow. Oigan esto. Un jovencito ahí. 29 son motoristas. 29 son motoristas. Y se reitera que el 80% de los accidentes de tránsito, de las víctimas fatales, son motoristas. Y que los centros traumatológicos tienen en los motoristas la mayor población de accidentados. Entonces, y no usamos el casco. hay que establecer, una lucha. Hay que establecer otra vez una conciencia, una campaña acompañada de educación, acompañada de información y acompañada de represión.
Sí. El motorista tiene que entender que él es el chasis del vehículo. Sí, él es Que la carrocería. que no arriesgue su vida como lo hace. A mí me apena mucho, yo tengo muchos amigos, porque el motorista generalmente es un ciudadano que viene de la clase más empobrecida, que viene haciendo un esfuerzo extraordinario para sobrevivir. El que adquiere un motor, cuando lo adquiere, es una demostración de crecimiento y de empoderamiento de un mecanismo de transporte que le ayuda a tener mayor accesibilidad a su centro de trabajo, al ejercicio de sus funciones, pero porque ya casi nadie tiene un motor para la diversión, la mayoría es por realmente el trabajo. ¿Sí? El motorista usa la motocicleta como medio de trabajo, como herramienta de trabajo, como medio de transporte para su trabajo, pero tiene que entender que hay que tener la prudencia, la cautela, y yo pienso que es necesario que se haga una campaña. Es muy fuerte, yo sé que es muy amplia, es una gran cantidad de personas, pero yo lo vi ahora con la delincuencia, cuando el Ministerio de Interior y Policía se hermanó con el Intran para que cada motorista tuviera su casco protector, tuviera su ficha, porque se identificó que gran parte de los atracos se ejecutaban en motocicletas. Entonces, se le obligó a que tenga su ficha, que tenga sus papeles, que tenga una licencia especial de motorista, que tenga su casco protector y que lo use. Todavía falta mucho, pero hay que continuar en eso. Yo he visto motoristas pasando entre dos vehículos donde apenas cabe en la motocicleta. Y yo digo, ¿cuántos minutos se ahorró en su trayectoria? ¿Qué ahorró? Unos pequeños segundos, pero pudo haber perdido la vida. Pudo haber perdido la vida, exactamente. Entonces, yo digo, ¿qué necesidad hay? A veces de ir a velocidades kilométricas. Y fíjate algo, yo estaba haciendo un análisis. Si tú vas en un vehículo a 120 kilómetros por hora, que ya es una velocidad por encima de los límites, pero vamos a poner eso que esté por encima, ¿verdad? 120. Tú recorres 10 kilómetros en, ¿saben cuánto? En 5 minutos. Pero si tú vas a 150, oye, ¿ve? ¿Tú sabes cuánto tú te ahorras en esos 10 kilómetros? 1 minuto. Porque a 150 kilómetros por hora recorre los 10 kilómetros en 4 minutos. Sí. Quiere decir que si tú lo calculas, vas a notar que te estás ahorrando, oye bien, 6 segundos por cada kilómetro. Pero eso no vale la pena ir a 150 kilómetros por hora cuando a 120, que ya estoy por encima del límite, lo que me estoy ahorrando son 6 segundos por cada kilómetro, señores. No tiene sentido. Arriesgarse a tener un accidente aparatoso. No tiene sentido. Mira, Jesús, tenemos muchos temas de que hablar. El discurso del pastor Ezequiel Molina, la juramentación de Lula y su discurso, el fallecimiento de el dos Papa figuras, Ratzinger, de Pelé también. XVI, Pelé, pero también tenemos comentarios sobre cosas positivas también que han pasado en la República Dominicana. Vamos a ver eso en breve. Vamos a una pausa y venimos entonces con los comentarios de esos temas que le hemos enumerado. Bien, regresamos con ustedes, Jesús Ogando y un servidor, Andrés Matos, en los comentarios de los temas de actualidad en este inicio de año 2023
y con las situaciones que se nos han presentado, los acontecimientos que hemos tenido que vivir, para bien y para satisfacción de algunos, esa parte. Jesús, estábamos hablando del pronunciamiento del discurso del pastor Ezequiel Molina. Cada año, ya se ha hecho una tradición. El 1 de enero, desde 57 años. Desde 1964 se está celebrando la batalla de la fe, que es una concentración que hace la iglesia. 59 años. 59. 59, sí. Correcto. Para la reafirmación de la fe cristiana en sus seguidores, y emite una proclama con lo que considera la iglesia evangélica de la situación que atraviesa el país. Ha tenido muchos pastores preclaros que han siempre trazado una línea. Los evangélicos antes no se metían en política, ahora decidieron hace unos años involucrarse, tienen 15 o 20 años, que de una manera directa e indirecta se involucran en la política, pero parece que ya perdieron salieron de ese manto negro para ver la luz de la política. Ayer... Sí, lo que pasa es que la iglesia no se metía en política, pero la política se le metió a la iglesia. Y entonces hemos tenido, porque yo soy de los que se considera, soy de ese grupo, y le doy las gracias al pastor Ezequiel Molina, porque yo fui uno de los que él presentó en el evento del domingo. Le doy las gracias por confiar en mí y reitero mi compromiso con la iglesia, con los valores, con los principios, y mi compromiso, y espero que Dios me dé gracia, sabiduría y valor, pero sobre todo fe, para no quedarle mal y siempre corresponder con ese compromiso. La iglesia siempre se ha metido en política. Sí. Siempre. Pero no y de una manera, era un error no hacerlo público. Sí. Porque realmente la política es una actividad, es una ciencia que permea de manera horizontal a cada ciudadano, religioso o no. Cada ciudadano está afectado por las decisiones políticas, por las decisiones del Estado. Porque el Estado es el aparato jurídico que administra la política pública, por el cual se rige el ejercicio de las políticas públicas, y quien conduce eso lo hace un político a quien elegimos presidente cada 4 años. Entonces, la calidad de ese presidente depende de la calidad del voto, de la calidad que tiene cada ciudadano para saber escoger a quién le va a dirigir por esos 4 años. Entonces, es necesario que usted, si no está en un partido político, no se margine de la política, porque no necesariamente usted tiene que estar en un partido político para usted participar de la política, para usted defender lo mejor que usted piensa de su país. Usted puede hacerlo como ciudadano, lo puede hacer en una sociedad civil, pero accionar político significa trabajar por un mejor ejercicio de la política y de la función gubernamental. Eso significa la política. Entonces usted no puede marginarse. La iglesia lo hacía para defender intereses, pero le daba vergüenza que dijeran que estaban defendiendo sus intereses. Pero desde los papas defendían los intereses de la iglesia, se involucraban con emperadores. Algunos eran papas, emperadores, y también los sacerdotes siempre estaban y han estado de la mano, la mayoría, de los gobiernos de turno. A veces tenían que enfrentarlos porque esos gobiernos de turno enfrentaban los intereses de la iglesia, y la iglesia defendía los intereses, pero ya estaba metida en política. Y en la Biblia tenemos ejemplos, historias, por ejemplo la historia de José, que llegó a ser el segundo de Egipto.
la historia de David, que fue el rey. Tenemos pero eso fue en el pueblo de Israel. Pero tenemos también en Babilonia, Daniel y sus hermanos fueron ministros de ese gobierno y participaron en la política. Sabemos que todo fue mano y obra y dirección de Dios, pero la verdad es que tenemos esos ejemplos que nos indican que Dios quiere que nosotros participemos en política. La política es la búsqueda del bien común, y eso es lo que quiere la iglesia. Todas las denominaciones son así. Qué bueno, a mí me alegra mucho. Yo he participado he asistido a algunos encuentros de estos de la batalla de la fe, porque políticos vinculados con amigos en la iglesia, con los que yo he compartido, siempre los invitaban y cosas. El doctor Peña Gómez era un ferviente defensor, Hipólito Mejía, y siempre estaban, aunque eran católicos, ellos iban a la iglesia evangélica, la iglesia evangélica los veía bien. Pero yo también quiero, Jesús, no soslayar el evento en el que el pastor Ezequiel Molina, que generalmente el hijo pronunciaba el discurso, Ezequiel Molina hijo, pero ayer y en los últimos 2 años creo que lo ha hecho él. Sí, los últimos 3, 4 años ha sido hacer. Entonces, lo intercambiaron. Entonces, el pastor Ezequiel Molina produjo un discurso ayer criticando, o sea, resaltando, por ejemplo, un tema que es el de la inseguridad. Y él decía que todos los gobiernos han anunciado, han desarrollado operaciones de todos los niveles y no han podido resolver el problema de la delincuencia, porque no han ido al meollo, a la causa fundamental que reduce la delincuencia. La delincuencia no se va a eliminar, es como la prostitución, como la corrupción, no se va a eliminar. Se reduce con el efecto de rendición o de castigo o de temor que tenga el ciudadano frente al poder del Estado y también frente a la conciencia que se le cree, frente al bien familiar, frente a la cohesión familiar, frente a ese compromiso ético y ese compromiso del legado familiar que tiene cada ciudadano. Y dice, no, yo no quiero que mi familia vea que yo soy un delincuente. Pero él decía también, desde otro aspecto, que la iglesia entrega ciudadanos de bien, ciudadanos de buen comportamiento, ciudadanos que van a reportar un aporte a la sociedad, y que él, en lo general, los jóvenes que se crían bajo la sombría de la iglesia no van a ser delincuentes. Poniendo un ejemplo, que él lo dijo también. Bueno, pero lo que él estaba viendo es que el pueblo debe pensar mejor en quienes, porque él ve eso como un problema que lacera el desarrollo, que lacera la felicidad, que entorpece la unidad de la sociedad. Inclusive la iglesia sufre mucho porque hay muchas iglesias que han tenido que trasladar los horarios de sus actos en torno precisamente por la delincuencia. Bueno, la iglesia a la que yo asisto ya no tiene culto de noche, por ejemplo. Correcto, entonces todo eso no es aquí en el país solo. Y él lo dijo muy bien, no es este gobierno. Han sido todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años. Sí, y yo me imaginaba todos estos operativos que hace la policía, matan 40, matan 50, matan 200, y no se reduce. Y la delincuencia se aplaca, en un momento se oculta, va a un perfil, pero usted no puede tener un policía matando gente todos los días. O cambian de escenario, se van a otro lugar. Exactamente. Entonces, ayer él anunció que sí,
que lo va a hacer de cara al pueblo. Yo creo que es un acto de honestidad, de que van a respaldar los candidatos de la iglesia evangélica en los distintos partidos políticos para los distintos cargos que tienen, porque él cree que los evangélicos pueden ser buenos representantes de una buena práctica de la política en el Estado. Yo no sé si Manuel tiene ese espacio, ese corte donde el pastor Ezequiel pues decía eso. ¿Tú lo tienes ya listo, Manuel? Ven, baja con él. Oídos a la oración en este lugar. Donde quiera que usted te encuentre, en Europa o en América, en Asia o en Oceanía, o aquí en la República Dominicana, yo le voy a pedir que hagan algo si usted ama la República Dominicana. Nunca la República Dominicana había estado en un peligro tan inminente como el que ahora estamos enfrentando. Y solamente la intervención divina, solamente Dios podrá librarnos de lo que el diablo ha programado contra nosotros. Pero tengo que decirle al diablo que este hueso es duro de roer. Hagan esto que yo voy a hacer. Todo el que pueda caiga de rodillas. Doble su rodilla todo el que ama a la repaba santa. Vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle a Dios que aquí hay un pueblo que se humilla y ora y clama y busca su rostro. Y yo voy a hacer una oración que quiero que usted repita. Todo el que tenga boca y ame este país, aleluya. Repita conmigo. Ahí estaba. Esa es una parte del segmento donde el pastor pronunciaba su posición sobre la situación del país. Más adelante él detalla muchos de los problemas que él cree que deben resolverse. Y Jesús, él tiene, y la iglesia también, tiene que velar por algo. Como él está impulsando a sus candidatos, la iglesia evangélica tiene rituales, tiene normas, tiene cánones con la sociedad distinto a otras denominaciones. O sea, no es lo mismo la iglesia católica que la iglesia evangélica. Pero las iglesias tienen que ser observadores de sus miembros que van a cargo público y que van al ejercicio de la ciudadanía. Los ciudadanos que son evangélicos tienen que dar una demostración de que sí, que siendo evangélico se es un mejor ciudadano también, porque ser un buen cristiano es ser un excelente ciudadano. Entonces, por ejemplo, la iglesia evangélica, la iglesia católica, son dos denominaciones de las más populares que hay en el país. Son las que están más diseminadas en todo el territorio y las que siguen más la mayor cantidad de dominicanos. Pero usted ve sacerdotes vinculados a actos deleznables, ve pastores, falsos pastores de la iglesia, vinculados a actos deleznables. Entonces yo no veo a los pastores de la iglesia, los reales que dirigen la iglesia, que se pronuncian contra esas conductas. Son particulares, son de personas, no, pero son ejemplos. Cuando un alto funcionario de cualquier iglesia comete un acto desaprensivo, deleznable, como la corrupción, por ejemplo, en cualquier denominación que tenga la corrupción, eso le afecta a la iglesia, le afecta a la fe, le afecta a la credibilidad que tiene la gente
en esas instituciones. Entonces, es bueno que el pastor haya dicho, yo voy a apoyar, la iglesia evangélica va a apoyar a sus candidatos, pero los candidatos de la iglesia tienen un compromiso con la iglesia, y compromiso con la ciudadanía, un compromiso con su país, con su pueblo. Yo le decía a Jesús, los regidores, ¿cuántos regidores tiene? Bueno, los regidores son los evangélicos, tienen que ser diferentes. Ojalá que sean todos buenos, pero tienen que ser diferentes a los que no son evangélicos en esa parte. Igualmente los diputados, senadores, alcaldes, porque donde quiera que uno va, según dice la enseñanza de la palabra de Dios, uno lleva las marcas de Cristo y uno es un representante de el Evangelio de Jesucristo, y por lo tanto uno tiene que, según la enseñanza bíblica, no importa que tú seas un simple ciudadano o seas un funcionario público, donde quiera que uno va, como cristiano, tiene que dejar, como dice la Biblia, el olor de Jesucristo. Y una cosa que me gustó es que hay otra iglesia que lo hace, que no debería hacerlo y ojalá que no lo haga. Yo tenía un amigo que era pastor que me ayudó a facilitar los medios para yo educarme, que era uno de los principales organizadores de esa batalla de la fe, que se llamó Israel Brito. Israel Brito Bruno. Sí, yo lo conocí personalmente. Un tremendo pastor, un maestro, fue director del liceo Juan Pablo Duarte, director del nuevo liceo, y fue el cargo que ocupa Ezequiel Molina, él lo ocupó, y fue un promotor de la iglesia evangélica. Y yo recuerdo que don Israel siempre me decía eso. Él era médico. No, y tú dices del hijo, yo digo del papá. Sí. Sí, el papá, hermano de doña Loida, que los dos fueron maestros míos. Doña Loida Brito me dio matemática a mí. Él me decía, Licho, lo que no puede hacer la iglesia es... Hay un diputado, hijo de él. Estar en contra de Israel Brito. No me diga. Sí. Ay, Mañón, Israel Mañón. Contra, me gustaría conocerlo, no lo conozco. Qué bueno que se metió a la política. Pero había el hijo de él se llamaba Israel Brito, se llamaba el hijo de él, sí, que fue el que lo sustituyó, el que lo sucedió. Bueno, no sé, entonces, puede ser que este sea nieto, entonces, hijo del otro Israel Brito. Es posible. Entonces, él me decía, nunca estaremos en contra de otro, a favor del nuestro sí. Porque hay iglesias que llaman a no votar por fulano. Bueno, eso es su derecho. Eso es su derecho. Pero que sea el voto positivo. Así yo espero que haga la iglesia evangélica. Sí. Bueno, vamos a una pausa y entonces venimos. Yo creo que votar por un evangélico porque sea evangélico no es lo correcto. Hay que votar también por lo que esa persona significa. Obviamente, entendemos que si es evangélico, debe significar una diferencia, pero tenemos que analizar también quiénes son los candidatos por los cuales vamos a votar, no importa de qué religión sean. Vamos a una pausa, eso lo discutiremos luego, porque yo quiero hacer un programa con la calidad de las organizaciones que llevan los candidatos, que escogen los candidatos, que ahí que hay un gran problema, ahí es que está el gran problema. Vamos a una pausa y volvemos entonces con otro tema. Regresamos con ustedes. Tenemos muchos temas, pero hay uno que nos llama bastante la atención. Luis Ignacio Lula da Silva es un tema. Brasil es un tema. Lula da Silva se convierte en el primer presidente que llega a la presidencia de Brasil a la edad de 77 años. Ese es el de mayor. Pero también es el primer presidente que gana 3 periodos.
Entonces Lula ayer se juramentó, el domingo se juramentó como presidente por tercera vez de ese gran país, esa gran nación de Brasil, y lo hizo con un ímpetu que se le veía que estaba dolido por el tiempo y por las cosas que ocurrieron antes. Hay que recordar que Lula da Silva dejó la presidencia y pudo haberse dicho, después yo voy a volver, pero él dejó a Dilma Rousseff y después ganó Bolsonaro, y en su último periodo las estadísticas establecen que rescató más de 30 millones de brasileños de la pobreza, que sacó con programas sociales, con programas de empleos, con programas de ¿cómo se llama eso? El emprendedurismo en los pueblos más pobres. Pero resulta que él decía ayer, todo eso se fue abajo, porque el señor que lo sustituyó, el Bolsonaro, a quien él sustituyó, pues tenía una visión de exclusión muy marcada. Y él, como socialista, los socialistas creen mucho en la inclusión, los derechistas creen mucho en la exclusión. Esa es la diferencia entre un derechista y un socialista, la participación del pueblo en la generación de la economía a través del impulso que el Estado puede dar. No es lo mismo, y esto lo hablaremos después, no es lo mismo el hijo de un empresario que inicia una empresa al hijo de un pobre de Gualey que inicia una empresa. Entonces, en uno de los dos el Estado tiene que estar más a favor. Lula lloró varias veces. Bolsonaro se fue el día antes, ni siquiera para estar en la juramentación. El presidente a quien él sustituyó se fue del país. Yo no sé por qué, pero no fue elegante lo que hizo Bolsonaro. Eso nunca es elegante, nunca, siempre hay que salir por la puerta delantera. El que sale por la puerta trasera, por más descontento que tenga o por más que esté en desacuerdo con algo, no es elegante ni hace bien. No hace bien. Lula tomó medidas de una vez importantes para la seguridad de Brasil, sobre el medio ambiente, sobre las políticas sociales. Debo decir con las políticas sociales que Bolsonaro había eliminado un apoyo para las familias que carecían de recursos, la familia más pobre, y a él le da $110. Ayer él lo estableció de $110. $110 son aquí 5,000 pesos. Allá son 660 en la moneda de Brasil. Entonces, eso va a restablecer la capacidad en una gran parte, yo no sé a cuánto va a llegar. Pero tomó también medidas para proteger la parte del medio ambiente en lo que es la Amazonía, la parte que le corresponde a Brasil, que Bolsonaro había permitido la explotación para fines comerciales y para fines de establecimiento de intereses extranjeros en Brasil. Entonces eso, entre otras medidas, fueron tomadas por Lula con su primer día de trabajo. Lo de Bolsonaro, repito, yo no sé qué va a pasar, porque parece que él teme que haya represalia, que haya una apertura de un proceso que vaya en su contra, porque Lula fue apresado, fue sentenciado y duró 1 año y algo preso, que al final se descubrió que era una manipulación de los expedientes por parte de un juez pseudo independiente, para aquello de la justicia independiente. Y ese juez entonces
metió preso a Lula y esa parte. Entonces, parece, ojalá que Lula no traiga rencor. Él no es una persona de traer ese rencor, pero sí de trabajar. Él dijo, yo soy el presidente de todos los brasileños y voy a trabajar por ellos en esa parte. Hoy va a ir al velatorio de Pelé, ya a Pelé lo van a sepultar hoy. Él se comprometió a asistir a ese velatorio porque Pelé era su amigo. Él y Pelé hicieron una mancuerna juntos para lograr la asignación de Brasil como de sede, era Río de Janeiro, creo, para los Juegos Olímpicos del 2016 que se celebraron en Brasil. Y eso fue un logro de ellos dos. Y recuerdo que estaban llorando él y Pelé en Suecia, donde se acordó eso. Eso fue un episodio bastante resaltado por la prensa internacional. Yo estaba ya resaltando también el fallecimiento del Rey Pelé, hablando con mi hijo, que es un enfermo con ese fútbol, hace unos días. Un apasionado del sí, fútbol. Un apasionado. Hace una semana que yo estuve hablando de él, no sabía que ya le quedaba tan poco tiempo en ese momento a Pelé. Y estábamos hablando cuando Argentina ganó el Mundial, estábamos hablando de esas historias de Maradona, que yo disfruté bastante, ese Mundial en México, en el 83, 84. 86. En el 86, sí, en el 86. Fue una de mis primeras participaciones como espectador del fútbol y la verdad que lo disfruté, pero le hablaba a él de que si tuviéramos videos de las hazañas y cosas que hizo Pelé como jugador de fútbol, para mí realmente Pelé, ese nombre que se le puso, ese apodo de el Rey Pelé, fue bien puesto, y para mí yo no creo que haya otro mejor de toda la historia del fútbol que Pelé. Correcto. Pelé vino aquí al país a jugar fútbol. Sí. En el 1975 creo que fue. Un fútbol. ¿Tú sabes contra quién vino él a jugar? Él vino con un equipo de Nueva York. La capital no se podía transitar. La capital era más pequeña, las calles estaban más pequeñas. El Centro Olímpico lo habían inaugurado, el Palacio de los Deportes, ahí se habían celebrado los 12 Juegos. Los 12 Juegos. Y nosotros estábamos llenos de un ímpetu deportivo, cultural. Ya Pelé en el 70, ya nosotros nos habíamos enseñado como bisoño de seguidor de un Pelé que nos arropaba con ese tercer título mundial. Y Pelé salió en primera plana en los periódicos que existían de ese tiempo, y eso era el comentario en todos los sitios. Entonces Pelé vino a jugar contra la selección de Haití. Sí, porque Haití había participado en el Mundial de Fútbol. Sí, Haití siempre porque Haití ha sido la potencia del Caribe, la potencia de fútbol del Caribe. Bueno, ahora ya ha perdido mucho. Sí, entonces Pelé vino a jugar contra dos equipos. Vino 2 veces a jugar contra 2 equipos de Haití. Sí. Uno, que era un equipo, y de otro porque el dictador François Duvalier, no, el viejo era François Duvalier, sí. Quiso como que el equipo de Haití le ganara a Pelé, pero no le pudo ganar. Y así el país, República Dominicana se puso, señores, eso era euforia, eso eran vehículos, esto estaba lleno de haitianos. Tú veías los vehículos con placa haitiana. En ese tiempo no había ese anti-haitianismo que hay hoy, ni en Haití se mostraba ese antidominicanismo que hay hoy. Había una mayor confraternidad, porque Haití estaba en mejores condiciones económicas. No, y tenía cierta estabilidad. Y tenía estabilidad política.
Aunque fuera por dictadura. Por una dictadura, sí. Pero tenía estabilidad política y los haitianos venían, sobre todo los ricos. Tú veías esas jipetas en el malecón cuando hicieron la 27 de febrero. Todos esos haitianos que venían, tenían en hoteles, tenían apartamentos aquí. Y esa haitiana que decía Haití, eso era de Haití. Era que se decía la frase. ¿Qué es, pequeño? Bueno, esa es la seña esa es la seña que yo me encuentro en estos momentos más odiosa, Licho. Pero vamos a decir algo sobre el Papa, porque también la muerte del Papa hay que decir. Bueno, di en 30 segundos lo que tú quieras decir del Papa Benedicto. No, bueno, la verdad es que lamentamos este fallecimiento de un Papa que de una manera u otra sabemos que dejó una historia y que va a ser un papa histórico, el primer papa latinoamericano, y la verdad es que esperamos que la Iglesia Católica pueda elegir un buen representante y que nada, lamentamos este fallecimiento. Correcto. Nos veremos mañana, que tenemos un programa también dinámico y de profundidad en conceptos como el de hoy. Tenemos un invitado importante mañana, que les voy a decir quién es, pero mañana. Gracias, pequeño. Gracias por la llegada de Juancito. Nos veremos mañana, si Dios quiere.